Lo que Donald Trump no quiere que sepas sobre Ghislaine Maxwell podría cambiarlo todo. Y la verdad es más oscura de lo que imaginas. Quédate hasta el final, porque esto afecta directamente a los secretos más polémicos del poder. Si quieres conocer cada detalle de esta historia explosiva, suscríbete ahora, dale like, comparte y comenta tu opinión. No querrás perderte ni un segundo de esto. Ghislaine Maxwell ha emitido una advertencia a Donald Trump tras la controvertida audiencia de Pam Bondi. Maxwell comunicó de manera inequívoca que Trump debería prestar atención a lo que dicen los miembros de su gabinete. Este mensaje fue difundido a través de familiares que administran sus redes sociales. En concreto, Maxwell instruyó a su familia para publicar comentarios sobre la audiencia de la fiscal general Bondi. La jefa del Ministerio Público estadounidense declaró ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes que esperaba que Maxwell muriera en prisión. Esta declaración resulta extraordinaria para una autoridad que debe garantizar la justicia. Parece más un deseo de venganza que una observancia del derecho. Maxwell cumple una condena de 20 años, no de por vida, y desear que su muerte sea consecuencia de la pena confunde los límites entre castigo y revancha. El Departamento de Justicia ya se encuentra bajo escrutinio por su gestión de los archivos relacionados con Epstein. La cuestión que surge ahora es más simple. Si quien debe proteger la ley se expresa con tono sensacionalista, ¿qué confianza puede tener el público en el sistema que dirige? ¿Dónde quedó la objetividad en la persecución penal, la imparcialidad y la equidad procesal? Maxwell parece subrayar precisamente este punto. Durante la audiencia, Bondi quedó expuesta por su implicación en la cobertura del tráfico sexual infantil, por el cual Maxwell fue condenada y Epstein previamente acusado y condenado con complicidad que Trump aparentemente intentó encubrir. Un momento clave se produjo bajo el intenso contrainterrogatorio de la congresista demócrata Ross, quien preguntó a Bondi sobre el traslado de Maxwell desde Tallahassee a una instalación VIP en Texas conocida como Camp Bryan. Este asunto parecía tocar un punto sensible para Bondi. Según diversas fuentes, existía un conflicto entre Bondi y Blanche. No era que Bondi se opusiera al traslado, sino que fue responsabilizada sin haberlo coordinado y se enteró de manera tardía, aparentemente ejecutado a espaldas suyas. A pesar de estas tensiones internas, Bondi deseaba proteger los intereses de Trump en relación con el encubrimiento del tráfico sexual infantil. Durante el contrainterrogatorio, Bondi intentó evadir responsabilidades. Afirmaba desconocer cómo se había realizado la transferencia, reflejando el conflicto entre Blanche y ella. Se especulaba que Blanche podría reemplazar pronto a Bondi tras su cuestionable desempeño como futura fiscal general. Si se analiza el lenguaje codificado de Maxwell, hay advertencias claras. La frase «esperar que resulte fatal» indica los riesgos de sobrepasar ciertos límites. La confianza pública en el sistema de justicia se ve comprometida cuando la máxima autoridad parece actuar con sensacionalismo, y esto no pasa desapercibido. La referencia a shock jock parece aludir además a Trump, considerando sus vínculos con Howard Stern y audios previos. Maxwell subraya que la desconfianza pública hacia la administración es real, recordando acuerdos internos entre Trump y Blanche, sugiriendo influencia y control detrás de las escenas. La audiencia reveló cómo Bondi, a pesar de mantenerse en su guión atacando al Congreso, dejó escapar un momento clave que Maxwell aprovechó para reafirmar su poder y enviar un mensaje tácito a Trump: «Mantente en tu carril». La situación evidencia que Trump ha mostrado vulnerabilidad frente a Maxwell, quien sabe exactamente dónde intervenir. Durante el interrogatorio, Bondi negó que Maxwell mereciera privilegios en prisión, aunque se evidenció que había sido trasladada a una instalación de menor seguridad. La cuestión se complicó con reglas del comité y desacuerdos sobre la supervisión del traslado, mostrando que Bondi no había tenido participación directa. La controversia reveló un sistema donde los privilegios de Maxwell generaban preocupación entre las víctimas, quienes se sentían revictimizadas. Bondi coincidió parcialmente, pero dejó en evidencia la influencia que Maxwell podía ejercer, incluso solicitando clemencia a Trump como condición para cooperar con otras instancias. El interrogatorio también planteó preguntas sobre la autorización de su traslado. ¿Fue Blanche o algún subordinado quien lo firmó?
Bondi insistió en que no apoyaba el trato especial y que desconocía la decisión, delegando la responsabilidad al Bureau of Prisons. La atención volvió a Maxwell, destacando la tensión entre la percepción pública y la realidad procesal, mientras se contrastaba con otros casos de víctimas como Arena Serutka, cuya situación había sido tratada paralelamente. Maxwell, como figura central en el entramado de Epstein, sigue enviando señales estratégicas y a través de familiares mantiene la presión sobre la administración Trump, demostrando conocimiento preciso de documentos y decisiones previas. Este contexto refleja no solo la complejidad legal, sino la dinámica de poder entre Trump, sus funcionarios y los implicados en el C posteriormente. La situación continuó con declaraciones del abogado de Maxwell, David Oscar Marcus, quien durante la deposición hizo evidente la estrategia de su cliente. Si se le concediera clemencia, Maxwell exoneraría a Donald Trump, aunque en ese momento se negó a testificar. Esta comunicación aparentemente codificada indicaba que Trump podía beneficiarse de la cooperación de Maxwell, condicionada a la protección ejecutiva. Maxwell favorecía a Blanche y mostraba desdén por Bondi, generando una competencia interna entre ambas figuras para determinar quién podría encubrir mejor el tráfico sexual infantil en beneficio de Trump. Este juego de poder se desarrollaba a espaldas de la opinión pública y evidenciaba la influencia que Maxwell aún ejercía sobre las decisiones del gobierno. Un caso ilustrativo involucra al congresista demócrata Goldman, quien tuvo acceso a instalaciones del Departamento de Justicia con archivos sin editar sobre Epstein, retenidos de manera controvertida. Entre estos documentos se encontraban comunicaciones que Maxwell recibió en 2009, demostrando su conocimiento detallado de los eventos y contradiciendo afirmaciones previas de desconocimiento. Un correo electrónico de los abogados de Trump con los de Epstein confirma que Epstein nunca fue miembro formal de Mar-a-Lago. Siempre fue un invitado y amigo de Trump. La retención de estos documentos por parte del Departamento de Justicia se interpreta como un intento de proteger al expresidente bajo la figura de privilegio legal. Maxwell, conocedora de estos archivos, podría indicar a las autoridades dónde se encuentran documentos esenciales, reforzando la narrativa de la manipulación y el control que ejercía sobre el proceso. Durante el intercambio entre Goldman y Bondi surgieron debates sobre privilegios legales y confidencialidad, incluyendo correos electrónicos de Epstein a Maxwell que detallaban declaraciones de Trump sobre su relación con el financiero. No existía justificación legal para ocultar esta información al público estadounidense, ni tampoco aplicaba la protección abogado-cliente, dado que la comunicación no involucraba directamente a un representante legal de Trump. Las preguntas sobre la publicación de estos documentos resaltan la necesidad de transparencia. El público merece comprender la magnitud de las declaraciones de Trump y su relación con Epstein. La referencia a la incapacidad de Bondi como abogada se destacó, señalando errores pasados como el intento de destituir a Trump en 2016 y cuestionando si se había ofrecido alguna disculpa posteriormente. En paralelo, la narrativa de Maxwell se complementa con productos alternativos al alcohol, como los suplementos de CBD de la marca Soul, que sirven como un ejemplo de cómo la comunicación se entrelaza con estrategias de marketing en el relato, destacando hábitos saludables y control del consumo, aunque esto no altera el contexto político ni legal. El guión correcto que Bondi debía seguir quedó expuesto. Ante preguntas sobre clemencia o traslado de Maxwell, la respuesta estándar era no comprometerse, evitando detalles y desviando el tema. Caroline Leavitt, 2 días antes, se mantuvo firme en esta línea. Cuando se le consultó sobre un posible perdón presidencial, respondió que no era una prioridad del presidente y que no se habían tomado decisiones recientes al respecto. De manera consistente, funcionarios como James Comer comprendieron y aplicaron la estrategia comunicativa, evitando comentarios directos sobre Maxwell y derivando la responsabilidad a la administración presidencial. Lo mismo ocurrió con la congresista Maliotakis, quien esquivó preguntas sobre clemencia para Maxwell, indicando que debía atender otros asuntos. Leavitt resumió la postura oficial. Estamos dejando atrás el caso Epstein. No vamos a abordarlo más. Esta línea evidencia la intención de desconectar la narrativa política de la controversia, manteniendo el control sobre la información filtrada y reforzando la narrativa de que la administración no prioriza la discusión pública sobre Maxwell ni sobre Trump en este contexto.
Incluso analistas y podcasters conservadores como Andrew Scholes reconocen la complejidad del caso. Maxwell, tras interactuar con abogados de Trump, se encuentra en condiciones privilegiadas y ha invocado la Quinta Enmienda, mientras solicita clemencia para proteger a Trump. La diferencia entre clemencia e inmunidad es central. La primera elimina cargos, mientras que la segunda permite declarar sin que la información sea utilizada en su contra. Maxwell busca clemencia para limpiar el nombre de Trump antes de declarar. Sin embargo, si el expresidente ya estuviera limpio, la necesidad de clemencia parecería contradictoria, revelando la sofisticación de Maxwell para negociar beneficios legales. La estrategia indica que, incluso con abogados y asesores, la presión y la inteligencia política de Maxwell podrían inclinar la balanza a su favor, evidenciando un dominio táctico en la interacción con la administración. Asimismo, Scholes analiza la magnitud de la protección que Trump intenta garantizar. La influencia de ciertas figuras dentro del entramado político y financiero es evidente, independientemente de la ideología o afiliación de los observadores. La percepción general es que la protección y manipulación de información son maniobras conscientes diseñadas para evitar exposición pública y garantizar la seguridad política del expresidente. Este panorama sugiere que el control sobre la narrativa, la retención de documentos y la influencia sobre funcionarios clave no solo afecta la percepción pública, sino que también determina la capacidad de Maxwell para operar estratégicamente dentro de un entorno altamente politizado. Los intereses legales y políticos convergen, dejando en evidencia que la política y la justicia a menudo se entrelazan de manera compleja, con implicaciones de largo alcance para la transparencia y la rendición de cuentas. Aso Maxwell Epstein. El análisis continúa con observaciones de Tim Pool, quien subraya que no se debe conceder indulgencia a Trump tras la evidencia de documentos y archivos relacionados con coconspiradores de Epstein. Estos documentos incluyen fotos y videos que involucran menores, así como comunicaciones que detallan las investigaciones y posibles encubrimientos. A pesar de las críticas sobre la validez de ciertas pruebas o tips no corroborados, la gravedad de los hallazgos exige transparencia y acción inmediata. La falta de exposición de estos elementos por parte de las autoridades deja al público cuestionando la efectividad de la supervisión del sistema judicial y la posible protección a individuos poderosos. Aunque algunos contenidos pueden parecer escabrosos o embarazosos, no todos implican ilegalidad directa. Sin embargo, el encubrimiento deliberado de información crítica sobre delitos graves sí constituye un asunto de extrema relevancia para la confianza pública. El congresista Walenshaw enfatizó el papel central de Maxwell en el esquema criminal de Epstein, facilitadora, ejecutora y responsable de amenazar a las víctimas. Durante la deposición, Maxwell evitó proporcionar respuestas sustantivas sobre los hombres involucrados, los conocedores de los crímenes y las comunicaciones con Todd Blanche que motivaron su traslado a una prisión de mínima seguridad. Walenshaw destacó que Maxwell continúa buscando clemencia presidencial y señaló la posibilidad de que Trump ponga fin a esta situación al declarar explícitamente que no otorgará perdón alguno a Maxwell. Esta decisión de hacerse pública clarificaría la postura de la administración y eliminaría la incertidumbre sobre la influencia de Maxwell en la dinámica política y judicial actual. La estrategia comunicativa de Maxwell, combinada con su conocimiento de archivos clave y su capacidad para enviar mensajes codificados, evidencia una comprensión profunda del poder y la política que la rodean. Su influencia no se limita a la esfera legal. Impacta la narrativa pública, la percepción de la justicia y la manera en que figuras políticas deben gestionar crisis de alto perfil. Este contexto subraya la complejidad del caso Maxwell-Epstein-Trump, donde la legalidad, la política y la percepción pública convergen. La administración Trump, los abogados y asesores de Maxwell y los legisladores deben navegar cuidadosamente entre la transparencia, la protección de intereses políticos y la rendición de cuentas. Cada declaración, cada acción y cada decisión de comunicación tiene implicaciones de largo alcance.
En conclusión, el caso revela cómo las figuras políticas pueden verse comprometidas por sus asociaciones y cómo individuos como Maxwell pueden mantener influencia incluso desde prisión. La presión sobre Trump, la dinámica interna entre funcionarios como Bondi y Blanche y la retención de documentos críticos muestran un entramado donde la política y la justicia se entrelazan de manera inextricable. Finalmente, la narrativa pública, desde los medios de comunicación hasta podcasters y analistas, refleja una creciente preocupación por la transparencia y la integridad de las instituciones. Las decisiones pendientes sobre clemencia, divulgación de documentos y supervisión judicial determinarán no solo la percepción de Maxwell y Trump, sino también la confianza del público en la justicia estadounidense y su capacidad de aplicar la ley de manera imparcial. Para los observadores internacionales y los ciudadanos, el mensaje es claro. El poder y la justicia no siempre operan en paralelo, y la influencia de individuos estratégicamente posicionados puede moldear tanto la narrativa legal como la política. Esta situación representa un caso de estudio sobre la interacción entre la política de alto nivel y la responsabilidad judicial y subraya la necesidad de escrutinio, transparencia y un compromiso firme con la rendición de cuentas.